Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de física con su profesor Francisco. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de análisis vectorial 1. Bien, para entender los conceptos de lo que es una magnitud vectorial o de lo mejor que es un vector como tal, haremos el siguiente ejemplo. Si preguntáramos por la masa de un cuerpo, nos bastaría responder simplemente con un valor numérico. Simplemente podremos decir, por ejemplo, 5 kilogramos. Bien. Pero si preguntáramos a dónde está la municipalidad de Leoncio Prado y nos responden que está a 10 cuadras, seguramente necesitaremos preguntar además que nos aclaren la dirección a seguir, es decir, hacia dónde debo movilizarme. Para iniciar este tema te voy a dejar el siguiente reto. ¿A qué se debe esta situación? ¿Por qué se da esta situación? Si pedimos una dirección, no es igual a preguntar sobre la masa de un cuerpo. ¿Por qué hacen falta más datos? Bien, continuamos. Hemos visto en clases anteriores que las magnitudes son aquellas propiedades de un cuerpo o sistema que pueden ser medidas. Son aquellas que pueden tomar un valor en relación a un patrón que se encuentre ya definido. Algunos ejemplos son los de longitud, masa, tiempo y velocidad. Vamos a recordar rápidamente cómo se clasifican entonces las magnitudes. Básicamente, según su origen, pueden ser básicas y derivadas. Entre las magnitudes básicas o fundamentales tenemos el metro, el gramo y el segundo, mientras que en las magnitudes derivadas tenemos la velocidad, la fuerza y la superficie. Según su naturaleza, las magnitudes pueden ser escalares o vectoriales. Escalares, por ejemplo, la masa, el tiempo, la temperatura y la rapidez, y vectoriales, la velocidad, la fuerza y el desplazamiento. Recordemos que estos conceptos ya los desarrollamos en clases anteriores. Bien, entonces, ¿qué es una magnitud escalar? Son aquellas magnitudes que para ser definidas bastan simplemente con un valor y una unidad. Por ejemplo, tenemos el área, tenemos el volumen y tenemos la temperatura. Las magnitudes vectoriales, por el contrario, son aquellas magnitudes que además de un valor numérico y una unidad también necesitan una dirección y sentido. Este es el caso de la fuerza o el desplazamiento, tal como podemos observar en estos dibujos. Podemos ver que al aplicar una fuerza, esa fuerza no solamente tiene un valor, sino también tiene una dirección. También podemos hablar del desplazamiento si observamos este dibujo, donde hay un recorrido en la línea azul y otro en la línea verde. Este recorrido en azul me establece una trayectoria, pero el desplazamiento me establece un vector que está definido con un módulo que es igual a la distancia que separa el punto de salida del punto de llegada. Y hay una orientación. En este caso podemos ver que va en dirección hacia la esquina inferior derecha de la pantalla que estás observando. Entonces un vector es un segmento orientado. Las cantidades físicas vectoriales, para quedar definidas, como hemos dicho antes, necesitan, además del número y la unidad, una dirección y un sentido. Para ello se le asocia o se le acompaña al vector con un ángulo. Entonces observemos con detenimiento. El concepto de vector no es solamente una línea con una punta de flecha. El concepto de vector se le asocia el término de la magnitud o el módulo, que es simplemente el número asociado a ese vector. Además de eso tenemos el ángulo, que de alguna forma ayuda a determinar ese vector, a hacerlo único, asignándole dos cualidades que serían la dirección y además de eso el sentido. Bien, esos son los elementos que me van a definir el vector: magnitud y ángulo, y conjuntamente con el ángulo definimos dirección y sentido. Entonces, todo vector posee componentes rectangulares. Estas componentes rectangulares son las proyecciones del vector sobre los ejes del plano cartesiano, relacionando también además con el seno y el coseno del ángulo asociado al vector. Estas componentes las vamos a identificar o vamos a establecer una relación con el subíndice X y Y, según sean horizontales o verticales respectivamente. Entonces, por ejemplo, en este dibujo que tenemos acá, esta representación gráfica, podemos ver el componente vertical viene entonces asociado a, o se le va a llamar RY,
¿Por qué RY? Porque ya sabemos que el módulo del vector en esta representación recibe el nombre de R. La componente vertical lleva entonces asociada el subíndice Y. Y ese vector en Y, o esa proyección del vector en Y, es el módulo multiplicado por el seno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? ¿O quién es el ángulo en este momento? El ángulo es θ. Bien, entonces sería el módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo θ en este caso. También tenemos la componente horizontal. Si observamos acá, veremos que el vector tiene una proyección sobre el eje horizontal, y esa proyección sobre el eje horizontal está asociada al módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo, que es lo que estamos observando acá. Rx, recordemos que el nombre del vector en este caso es R, su proyección en el eje horizontal lleva el subíndice X, por eso es R de X, va a ser igual al módulo del vector R multiplicado por el coseno de θ. Efectuando este producto hallamos el componente horizontal del vector. De todas maneras lo vamos a ver mejor ahora con un ejemplo. Bien, vamos con un ejemplo para clarificar un poco las ideas. Tenemos un vector R que tiene un valor de 25 unidades y un ángulo θ de 37 grados. Podemos observar acá, hemos establecido acá, hemos indicado acá la tabla de senos y cosenos para ángulos notables. Tenemos acá a la mano, ¿sí? Tenerla presente. Bien, entonces, con el módulo, recordemos, aquí tenemos el módulo del vector, y aquí tendríamos el ángulo asociado al vector. Bien, tenemos módulo y ángulo. Entonces estamos en capacidad de calcular las componentes rectangulares, que es lo que me están pidiendo en este momento. Bien, entonces continuamos. Para hacer este ejercicio, para responder este ejercicio, debemos identificar las componentes del vector. Ya hemos establecido que tenemos una componente vertical, lo acabamos de explicar hace un momento, y tenemos una componente horizontal. La componente vertical asociada a el módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo, mientras que la componente horizontal es el módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo. Bien, que no se nos olvide eso. Entonces, en este orden de ideas, tenemos que la componente de R en el eje de la Y y la componente de R en el eje de la X va a venir expresada de la siguiente manera. En el caso de la componente vertical, RY sería el módulo del vector. Ya sabemos que el módulo del vector son 25 unidades. Esas 25 unidades la voy a multiplicar por el seno del ángulo, que en este caso ese ángulo es 37 grados, y es lo que tenemos indicado acá. De la misma manera, o bajo el mismo análisis, el mismo razonamiento, para el caso de la componente del vector en el eje horizontal, en el eje de las X, igual identificamos el módulo del vector, que ya sabemos que es 25 unidades, y lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo, que en este caso es el coseno de 37 grados. Bien, tengamos presente eso. Entonces, establecidas estas relaciones, tenemos entonces que la componente vertical de este vector R sería 25 por 3 quintos. ¿Por qué? Porque el seno de 37 grados es 3 quintos. Y ese producto me arroja como resultado 15 unidades. Bien. Del mismo modo, en el caso del R de X, o el vector proyectado sobre el eje de la X, vemos que vamos a multiplicar el módulo del vector, que es 25 unidades, por 4 quintos, que es el coseno de 37 grados. Coseno de 37 grados es 4 quintos. Al efectuar este producto, 25 por 4 quintos, obtengo como resultado 20 unidades, que es el producto de 25 por 4 quintos. Bien. Continuamos. Para yo descomponer los vectores, por supuesto, también me puedo apoyar en los triángulos notables.
triángulo de 37 y 53, el de 60 y 30 y el de 45. Para comenzar, podremos iniciar con estos tres triángulos notables. Entonces, en el sistema vectorial mostrado, pues tenemos un ejemplo acá: hallar la dirección del vector resultante respecto del eje X positivo. Entonces tenemos acá, debemos afinar la vista, nos vamos a dar cuenta, tenemos un vector acá, vale 5 unidades un módulo. Bien, tenemos luego otro vector acá que vale 3 unidades un módulo. Otro vector acá, y tenemos también el último vector, que es el vector de 10 unidades y un ángulo de 37 grados, que es el que tenemos representado acá. Bien, entonces en este orden de ideas, si nosotros comparamos, veremos que acá, si yo cierro esta línea del vector, si yo cierro acá esta línea, me voy a dar cuenta que tengo un triángulo rectángulo. Bien, y si lo comparo, pues rápidamente me voy a dar cuenta que es el triángulo, perdón, de 37 y 53 grados. Entonces, partiendo de esta semejanza, voy entonces a realizar la descomposición correspondiente. Bien, vamos a hacer esa descomposición correspondiente. Entonces, ya sabemos, volvemos atrás, ya sabemos que la relación entre los lados y la hipotenusa de este triángulo rectángulo viene establecida como 4, 3 y 5, y deberíamos hallar el valor de K. Entonces, si tenemos en la hipotenusa de este triángulo es 10, bien, y sabemos que por propiedad esa hipotenusa es lo mismo que decir 5K. Si 5K es igual a 10, quiere decir entonces que el valor de K es 2. Bien, entonces, siendo que el valor de K es 2, ya lo establecimos, K vale 2, volvemos atrás en el triángulo, el cateto adyacente al ángulo de 37 es 4K, vendría a ser 4 por 2, ¿cierto? Hemos dicho aquí que K vale 2, K vale 2, por lo tanto el cateto adyacente al ángulo de 37 grados sería 4 por 2, que viene a ser 8, ¿sí o no? Y en el caso del cateto opuesto es 3 por 2, y eso viene a ser 6. Entonces ya sabemos que los catetos adyacentes al ángulo de 37 es 8 y el opuesto es 6. Venimos entonces al ejercicio y aquí lo tenemos indicado. El cateto adyacente al ángulo de 37 pasa a valer 8 y el cateto opuesto pasa a valer 6. Con estos resultados ya a la vista, pues entonces ya podemos hacer las sumas correspondientes. Acá la resultante en X, ¿qué cosa va a ser? Bueno, la suma de los vectores en el eje de las X, en este caso 5 y 8, ¿cierto? Ahora debemos ser cuidadosos y observar que el 5 está apuntando hacia el lado negativo, ¿ok? Está apuntando hacia el lado negativo, mientras que el 8 está apuntando hacia el lado positivo de las X. Entonces esto me indica a mí que yo debo tomar el 8 positivo y restarle el 5. Es lo que vamos a ver acá. 8 menos 5, y el resultado de esa resta es 3. Bien, ahora si observamos en el eje vertical, veremos que tengo acá el 3 unidades, un vector que apunta directamente hacia abajo, y un vector de 6 unidades que acabamos de deducir que mide 6 unidades pero apunta hacia arriba. Igual que en el caso acá de las X, acá este vector de 6 apunta hacia el lado positivo de las Y, mientras que este 3 apunta hacia el lado negativo de las Y.
Por lo tanto, acá también yo debo restar al valor positivo, restarle al valor negativo. Entonces lo que vamos a ver es que vamos a restar 6 menos 3, y ese 6 menos 3 me arroja como resultado 3. Pero no hemos terminado. Para yo poder calcular la resultante, el módulo, el vector resultante de esta operación que acabo yo de resolver, voy a apoyarme en el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que ya nosotros conocemos, me dice que la suma de los cuadrados de los catetos, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa. Entonces, esto simplemente ahora ya sabiendo que el resultante en X vale 3 y el resultante en Y también vale 3, por lo tanto elevados al cuadrado, eso me viene arrojando como resultado 3 raíz de 2. ¿Por qué? Bueno, porque este que está acá me va a dar dentro de la raíz, me va a dar resolviendo, me va a dar 9 más 9. Y obviamente eso me da como resultado 18. La raíz cuadrada de 18 no es exacta, sin embargo, pues yo puedo descomponer 18 como 9 por 2. Y de esta forma, 9 por 2, el 9 lo puedo extraer del radical como 3. Por eso tenemos un 3 aquí fuera. Y dentro del radical dejamos el 2, puesto que su raíz no es exacta. Por eso tenemos ese resultado. Bien. Bien, entonces ahora en tu cuaderno vas a resolver los siguientes ejercicios. Esto está en el PDF en la parte de documentos en Chamilo. Debes buscarlo para descargarlo y resolver. Observa que quiero que determines las componentes rectangulares de cada uno de estos vectores. En el caso número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. La última parte de esta tarea es realizar la suma del vector 1 con el 3 y del vector 5 con el 2. Observemos que en el caso del 5 con el 2 es una resta, y en el caso del 1 y 3 va a ser una suma. ¿Ok? Espero que haya sido de tu claro la clase. Cualquier duda puedes conversarme, llamarme por teléfono. Dios me los bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad.